Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 13. Con el pecho, cuello y cabeza erguidos, firmemente inmóvil, mirando de hito en hito al extremo de la nariz, sin divertir la vista a lado alguno. Aquí ya empezamos con las indicaciones de cómo se practica el yoga. El proceso de yoga, dice en un comentario de mi gurú, se practica con el fin de descubrir y ver esa forma localizada de Vishnu, que es la forma de Dios en el corazón, y no con ningún otro propósito. El Vishnu Mukti, localizado, la representación plenaria de Krishna que mora en el corazón de uno, como ya decía. Aquel que no tiene ningún plan para llegar a comprender ese Vishnu Murti, o la forma de Vishnu, se está dedicando inútilmente a una práctica ficticia de yoga. Y sin duda que está perdiendo su tiempo. La meta última es llegar a comprender o a llegar a entender o ver ese Vishnu Murti en el corazón. Para llegar a comprender ese Vishnu Murti que está en el corazón, como ya decía, hay que observar una total abstinencia de la vida sexual. Por consiguiente, hay que abandonar el hogar y vivir en un lugar apartado, permaneciendo sentado tal como se mencionó antes. Esta es una recomendación para el que se va a convertir en un yogi severo, un yogi completamente entregado, porque por lo menos algunos años, si se va a dedicar, hay gente que se va a la India y se va a un ashram y practica todo eso, ¿no? Deja de lado la vida sexual, deja de lado todas las cosas materiales y se dedica completamente al mundo del yoga. Esos son los yogis. Entonces, uno tiene que practicar el control de la mente y evitar toda clase de complacencia de los sentidos. Por eso que se habla acerca del celibato, el control total del cuerpo. Todo lo que es la práctica del yoga en el sentido de la asana y todo eso es para ir preparando el cuerpo. Pero después, si quieres ser más avanzado, ya tienes que empezar a cuidarte un poco con la vida sexual para poder dedicarte más a lo que es la vida espiritual. Y finalmente, establecido en el ser, él empieza a sentir un placer tan grande que incluso aquello que era tan bueno, que era tan lindo, le va a parecer que era insuficientemente agradable para ser tan feliz como la felicidad que él va a obtener el día que él alcanza ese samadhi. ¿Ya hay? Bueno, Hare Krishna, Namaste.